hecho, esta parte la volví a retomar yo después de hace muchísimos años, porque de hecho las primeras clases, o de hecho las clases que me permitieron empezar a darle clase a medicina en Univalle, fue neurofisiología. Y fue bastante interesante porque empecé a dar todo lo que es la parte motora y después me fueron dando o delegando toda la parte sensorial. Y de hecho cuando llegué acá a Javeriana dejé de dar la parte de neurofisiología y por eso en parte abrí una electiva o una materia de énfasis que se llama Bases Neurofisiológicas del Movimiento, pero la parte sensorial no la tengo ahí. Entonces, de hecho, con estos pequeños cambios que se han hecho, pues yo retomo nuevamente la parte sensorial. Y retomo la parte sensorial y de hecho, esto llama la atención, lo tomaron fisiólogos. Y lo tomaron fisiólogos porque nos vamos a encargar fundamentalmente de los procesos de traducción de la información. Y claro, cuando uno habla de procesos de traducción de la información, pues la neurociencia te importa, pero lo que te importa son todos los procesos fisiológicos que se dan en esos procesos de traducción. Entonces, por eso, en parte, si ustedes vieron, yo ya habilité lo que es el módulo en Braille Space de sistema sensitivo, y las lecturas que ustedes ven están normalmente en neurociencias o en fisiologías médicas, para que lo tengan presente. De hecho, de una fisiología médica fue que les di el primer capítulo, que se llamaba Fisiología Sensorial. Y llamo la atención porque en los libros que yo coloqué como recomendados, esta parte de Fisiología Sensorial no está. Por eso les pasé un capítulo diferente de Fisiología Sensorial. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan los libros que yo les he recomendado, que están en ebook, lo que vienen es por los diferentes sistemas. Visión, propiocepción, dolor, por los diferentes que vamos a pasar. Pero esta clase no tiene el tema. Entonces, aquí llamo la atención, por eso la lectura que les recomendé, y ojalá, pues, como siempre, lean. Una cosa importante, y acá me gusta que haya atrapado esta clase después de sistema cardiorrespiratorio, porque como les decía, para mí cardíaco o vivir no significa que me funcione el corazón, o que se expresen estos canales denominados sifón y que me da la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque para mí la vida no significa que tenga frecuencia cardíaca, sino vida es, como ustedes pueden observar arriba, pues un concepto que es la capacidad de interactuar con el medio. Y aquí llamo la atención, ¿por qué? Porque interactuar con el medio pues se supone una gran cantidad de información que yo puedo extraer. ¿Para qué? Pues para poder hacer un proceso normal de desarrollo. Por eso, como les decía, es importante definirse qué es vida para ustedes y qué no es vida para ustedes. ¿Por qué? Porque en dependencia de ese concepto de vida es que ustedes van a trabajar. Entonces, claro, si para ustedes la frecuencia cardíaca es vida, pues tener una persona en coma dentro de ventilación, pues va a ser vida. Porque tiene frecuencia cardíaca, tiene frecuencia respiratoria, así no interaccione con el medio. Y llamo la atención porque eso también es respetable, pero como les digo, no es mi posición de vida, por eso yo he dicho y he solicitado que por favor no me sostengan ahí, porque a mí eso no es vida. Es decir, desconéctenme. Y como les digo, esto hay que dejarlo escrito, porque si ustedes no lo dejan por escrito, pues depende de la cultura de sus papás o de sus familiares o de las personas que estén a cargo de ustedes. Y llamo la atención porque esto es importante de mediar, pero además es importante que ustedes también lo hablen, porque ustedes son las personas que trabajan en una facultad de salud. Entonces, si uno no habla qué es vida y qué es salud, pues estamos jodidos. Entonces, llamo la atención porque, pues claro, la base de la vida son los sistemas sensoriales. ¿Y cómo puedo yo interaccionar con el medio? Pues gracias a todas estas posibilidades que tenemos, ¿de qué? De cambiar señales para poder obtener información, ya sea de olores, de tacto, de gusto, auditivos, visuales, no importa, ¿qué me busco? Pues poder tener información del medio externo. Y para eso son los sistemas sensoriales. Ahora, ¿qué es lo llamativo? Pues si ustedes se fijan, claro, hemos empezado a profundizar sobre sistemas sensoriales
Y acá entonces comienzan con los números de cuántos sistemas sensoriales tenemos. Y entonces aparece que 5, que 7, que 8. Pero acá lo importante que es, pues claro, tenemos una gran cantidad de sistemas que nos informan tanto de externo como también de interno. Y aquí llamo la atención, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, aparece algo que se denomina propiocepción. Y claro, ustedes vieron el sistema locomotor, que la característica que es que tenemos una gran cantidad de huesos y músculos, y llamo la atención y es, bueno, pues nosotros debemos tener información de los huesos y de los músculos de posicionamiento. Y a eso se le llama propiocepción. Entonces, para que me puedan entender, cierra los ojos. Suelta estas cosas, un segundo. Por favor, con los ojos cerrados, vas a hacer con tu brazo contrario lo mismo que yo haga con este brazo. Dale, imita la posición. Imita posición. ¿Por qué él puede imitar posiciones teniendo ojos cerrados? Porque todas las estructuras de ligamentos, músculos y huesos llevan información de posición. Propiocepción. Y claro, ya puedes abrir. Y claro, gracias a eso, ¿yo qué puedo? Pues yo puedo caminar con los ojos cerrados. Y fíjense una cosa fundamental. Poder cambiar de posición, lo básico que es, pues saber cómo estoy. Y por eso llamo la atención en la gran cantidad de sistemas sensoriales que tenemos. Ahora, ¿qué llamo la atención? No solamente estas son interoceptivas, sino aparece algo que ustedes vieron en el sistema cardiorrespiratorio, y es que nosotros sensamos CO2, sensamos oxígeno, sensamos pH. ¿Para qué? Para poder regular las sustancias químicas sanguíneas. Entonces, ¿qué tenemos? Quimiorreceptores. Pero acuérdense que también tenemos receptores de presión arterial, porque veíamos que el corazón es regulado por la presión arterial. Y llamo la atención que esos que son varoreceptores. Entonces, esos también son sistemas sensoriales que nos permiten información interoceptiva. Pero falta una información interoceptiva que vamos a ver que es fundamental para la supervivencia y es dolor. Nocicepción. Y claro, la nocicepción es fundamental. ¿Para qué? Para señalar qué estructura está sufriendo una lesión o está cercana a sufrir lesión. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque claro, si no tuviéramos nociceptores, pues no quitaríamos las manos de una estufa caliente y estaríamos quemándonos. Y llamo fuertemente la atención, ¿por qué? Porque acá es que ustedes se han metido, pero mal. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, todas las personas que acuden a medicina, acuden por dolor. Y lo que hacemos, ¿qué es? Acetaminofén y adiós. Ibuprofeno, adiós. ¿Y qué causa la nocicepción? ¿Y qué estamos haciendo por los factores de riesgo que generan la nocicepción en las personas? Nada. Por lo tanto, esto se volvió algo que se denomina farmacológico. Y como les digo, cuando se vuelve farmacológico, el que gana son las farmacéuticas. Y por eso viven detrás de ustedes en los consultorios visitadores médicos, porque ustedes son plata. Porque ustedes mandan medicamentos que la gente toma diario. Plata. Pero el asunto es, ¿eso realmente está mejorando los indicadores de salud de las personas? ¿O estamos haciendo el negocio para las grandes multinacionales sin pensar que es salud? Y esto es importante, como les decía, que esta carrera es, además de tener un título, es tratar de mejorar la salud de las personas. Y cuando yo hablo de eso es de la comunidad cercana. Por eso es importante saber qué quieren hacer y hacia qué van a dirigir este estudio. ¿Por qué están estudiando acá? Ahora, ¿qué llamó la atención? Miren que aparecen los otros sistemas.
Y claro, entre comillas, y acá todos funcionan para algo. Y como les decía, ¿cuál es la función, ya sea interoceptivo o esteroceptivo, de todos los sistemas sensoriales? Pues llevar información a sistemas nerviosos centrales. Y llamo la atención porque pues ustedes ya vieron sistema nervioso central y comenzaron a ver las láminas, las diferentes estructuras, las diferentes divisiones que le damos. Pero lo interesante de eso, ¿qué es? Pues que nosotros podemos llegar a tener información del medio, tanto interno como externo, por todos los sistemas sensoriales. Por lo tanto, la capacidad de interaccionar con el medio depende de ellos. Pero, una cosa fundamental, yo conozco el medio para poder generar patrones motores. Y claro, llamo la atención, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, yo estoy usando todos mis sistemas sensoriales para poder regular mi voz, para poder regular mi marcha y para poder regular lo que estoy hablando. Y llamo fuertemente la atención porque todos esos procesos son en parte mediados por lo sensorial que termina con ejecución motriz. Y por eso yo tengo interacción. Entonces, claro, si ustedes me vuelven a preguntar ¿qué carajos es tu vida, Camilo? Pues es enseñar fisiología a estudiantes de medicina. ¿Y cómo se hago eso? Pues yo estudio a través de libros, hago investigación en fisiología y después hago ¿qué? Todo un proceso de clase con ustedes para poderles llevar esto. Pero, una cosa fundamental, acuérdense que entre más sistemas utilicen, pues mejor va a ser el sistema de aprendizaje. Por eso me preocupa que cuando leen no escriban. Que cuando lean no resalten. ¿Por qué? Porque cuando resaltan están incrementando otro sistema para generar alertas de lo que están aprendiendo. Y por eso la lectura es fundamental para aprender, pero también tienen que escribir y tienen que ponerle color a la vida. Y esto es importante, ¿por qué? No crean que entre más fácil es mejor. El proceso de aprendizaje, sea motor o sensitivo, requiere por lo menos de repeticiones de 8 días constantes. Por lo tanto, si ustedes quieren aprender el día anterior, no es. Y el 13 lo pueden lograr porque ustedes saben que la matemática da para todo. Pero esto no se trata del 3. Y vuelvo a lo mismo. Ahora, ¿qué llamó la atención? Por eso a mí me parece bastante interesante un término importante y es cuando ustedes van a la parte clínica. Claro, uno se enfrenta a situaciones bastante complejas como son los pacientes cuadriplégicos. Y llamo la atención de pacientes cuadriplégicos, ¿por qué? Porque en parte pueden tener varios sistemas sensoriales funcionando que les permiten conocer el medio externo, pero son completamente dependientes porque no pueden ajustar sistemas motores. Por lo tanto, yo llamo la atención y claro, acá es importante hablar porque esas personas conocen completamente el medio, pero no pueden hacer ajustes motores. Y por eso en parte aquí es bastante llamativo, ¿por qué? Porque normalmente en la naturaleza, pues como las personas o los biomodelos que son dependientes, pues se dejan morir. Y claro, yo sé que esto suena bárbaro y toda una cosa, pero hay una línea que se llama de medicina que se llama de muerte digna. Y es importante que ustedes vean otras alternativas en la medicina que se están hablando. Y se llama de hablar de muertes dignas. Y es importante que lo tengan presente porque eso existe. ¿Listo? Ahora, ¿te vas a preguntar algo? Sí, ¿será que te puedes volver a donde mostraba sistemas? Ahí donde entraría, digamos, la capacidad que tenemos de censar la temperatura.
Es interoceptiva y estereoceptiva, porque ya vamos a ver. Ah, ya, profe, y otra cosa, ¿qué quiere decir la profesora Lina cuando ella dice que sensibilidad es todo lo que uno siente con piel, músculos, articulaciones? Ya voy para allá. Okay. Acá hay una cosa, y gracias por esa pregunta. En sistemas sensoriales aparecen términos que son bastante interesantes. Y en parte, y aquí llamo la atención, pues hemos desglosado lo que son las funciones de los sistemas sensoriales. ¿Qué llamo la atención? Si ustedes se fijan, aparece control del movimiento, perfecto. Regulación de órganos internos, perfecto. Pero una de las cosas interesantes de los sistemas sensoriales es que la función fundamental es generar percepción. Y aquí viene algo que es interesante en 3 términos, que es sensibilidad, sensación y percepción. Pero, y llamo la atención en el pero, no son iguales, no son sinónimos. Cada uno es algo diferente dentro del sistema sensorial. Y de hecho, llamo la atención porque, mire que la función de los sistemas sensoriales es generar percepciones. Entonces voy a explicar los 3 términos para poder explicarles qué es percepción y poder comprender un poco mejor esto del sistema sensorial. Miren esta cosa y aparece en parte una escalera que es cómo se llega a una percepción. Y si ustedes se fijan, hago una escalera, ¿por qué? Porque claro, para poder tener una percepción, y pues claro para mí porque lo he estudiado, pues necesito tener sensación. Pero, y llamo la atención, para poder tener sensaciones o sensación, necesito de tener sensibilidad. Entonces, aquí yo llamo la atención que aparece como, revisemos cómo se ha medido sensibilidad, sensación y percepción. Importante, y aquí también algo que vamos a ver, todos los sistemas sensoriales tienen cosas en común. ¿Qué cosa tienen en común los sistemas sensoriales? 3 neuronas. Neurona de primer orden, neurona de segundo orden y neurona de tercer orden, que termina en el área cortical. Ahorita se los voy a mostrar. Pero, y llamo la atención en el pero, cuando uno habla neurona de primer orden, neurona de segundo orden y neurona de tercer orden, pues en parte, ¿qué tiene? Pues una neurona que lleva la información o que traduce la información y la lleva al sistema nervioso central. La otra que hace relevo. Y la tercera que llega ya a la zona de corteza donde es procesada. ¿Sí lo ven? Entonces, en parte y de hecho, pues muchos dijeron, ah, pues fácil. Sensibilidad, sensación y percepción. Pero, y llamo la atención, no. Y llamo la atención en el no, ¿por qué? ¿Qué es sensibilidad? Pues sensibilidad se le hace referencia a todos los procesos de la neurona de primer orden en hacer el proceso de traducción de la señal. Entonces, cuando yo digo perdí sensibilidad táctil, es que los receptores táctiles dejaron de funcionar, porque perdí la sensibilidad. ¿Qué es sensación? Y llamo la atención en la imagen. Pues sensación es cuando llega al área cortical respectiva donde se integra la información. ¿Y a qué estoy haciendo referencia? Ustedes vieron que había corteza visual. Por lo tanto, toda la información de retina termina en corteza visual. A eso se le llama sensación. Cuando llega la información a el occipital, por una información visual. Pero, y llamo la atención, voy a mostrarles, porque hasta el momento no he hablado nada de percepción, pero voy a mostrarles qué hemos hecho a nivel de electrofisiología para medir sensibilidad y sensación. ¿Qué llamó la atención? Pues una de las cosas que podemos hacer para estudiar es a través de biomodelos hacer extracciones de la neurona de primer orden y teniendo la neurona de primer orden colocarle estímulos para ver si genera señales eléctricas. Entonces, de hecho, todos los receptores que les voy a mostrar han sido
o se han podido extraer y hacer registros electrofisiológicos para saber el mecanismo de traducción. ¿Qué es lo interesante? Si ustedes se fijan, cuando uno mira sensibilidad, ¿qué hace? Coloca un estímulo y determina si la neurona puede generar señales eléctricas. ¿Es claro esto? Ahora, ¿qué llamó la atención? Si ustedes se fijan, esto nos permitió llegar a entender un fenómeno que era bastante complejo y es el de dolor. Y dolor, de hecho, todavía es, no crean que todo está dado, en sistemas sensoriales mucho todavía se está investigando. Y lo llamativo de nocicepción, ¿qué es? Miren la gran cantidad de moléculas que pueden llegar a activar una neurona de primer orden que activa y que se llama nociceptores. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque esta neurona genera descargas en procesos inflamatorios y lleva la información hacia sitio de dolor. ¿Y qué interés tiene esto? Como les decía, pues uno de los intereses que tiene toda la parte de sensibilidad es poder llegar a evaluar los mecanismos de traducción. Y claro, es bastante interesante cómo el ojo puede llegar a ver lo que es imágenes, cómo el sistema auditivo capta lo que son las ondas de sonido y cómo es que tenemos que los alimentos nos permitan tanto los odorantes o el olor como el gusto. Y obviamente todos esos sistemas tienen que traducirse. Y a eso es lo que se le denomina sensibilidad. ¿Cómo es que hace el receptor para captar la señal y convertirla en potencial de acción? Porque llamo la atención que toda la información que es convertida en señales eléctricas, sensibilidad. Entonces, para medir sensibilidades, entre comillas, tendríamos que registrar la neurona de primer orden. Por eso, ustedes no lo hacen. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque yo no sé si ustedes hayan visto en un consultorio médico que evalúen sensitivo, meter algún electrodo en neuronas de primer orden, ¿no? ¿Uno qué evalúa? ¿O ustedes qué evalúan? La sensación. Y acá me voy a cómo podemos evaluar sensación. Como les decía, sensación ¿qué es? Cuando llega a la corteza específica el estímulo adecuado. Entonces, claro, si ustedes ven, actualmente tenemos esto que es la resonancia magnética funcional, que en parte tiene que ver con lo que nosotros vimos de vasculatura, que es activación, aumento de flujo sanguíneo, y si hay aumento de flujo sanguíneo es aumento de la actividad neuronal. Entonces llamo la atención en esto, ¿por qué? Porque entonces yo puedo colocar un medio de contraste en sangre y colocar un estímulo sensorial y determinar qué área cortical se activa. Entonces, claro, si yo encuentro que los estímulos sensoriales activan las diferentes áreas corticales, pues yo tengo la sensación. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Porque nosotros sí, y ustedes sí hacen, entre comillas, es medir sensaciones. Pero, obviamente, para poder medir sensaciones, como les decía, necesitan de estos medios especializados. Y obviamente, ¿para qué? Para determinar qué áreas corticales se activan. Otra cosa que llama la atención, y me voy para acá, es qué otro tipo de estímulos se ha podido evaluar sensación. Y de hecho, uno de los últimos, yo creo que desarrollos tecnológicos en biomodelos para estudiar tanto la parte sensitiva como la parte motora ha sido a través de electrodos implantados in vivo. Y esta técnica es bastante interesante, ¿por qué? Porque como ustedes pueden ver, el biomodelo está completamente vivo
y se le implanta después del nacimiento electrodos en diferentes áreas o regiones de la corteza cerebral. ¿Con qué fin? Con el fin de medir sensación. Entonces, claro, nosotros podemos, como les decía, medir a través de biomodelos. Y otra cosa que también se ha hecho, que es lo que se llaman rebanadas de cerebro. Y claro, nosotros también podemos colocar a través de estas técnicas, analizar las neuronas que están en la corteza para ver sus cambios electrofisiológicos. Y como les digo, estas técnicas pues principalmente estaban en Estados Unidos, y una de las afectaciones principales de las decisiones de Trump pues fue disminuir la investigación en salud. Y yo llamo fuertemente la atención. ¿Por qué? Pues porque eso, aunque parece que es mínimo, pues sí tiene fuertes impactos en los grandes grupos de investigación, porque mantener y enseñar esto pues son técnicas bastante complejas. Y como les digo, pero depende de financiación. Ahora, ¿qué aparece? Como les digo, todavía no he hablado de percepción, y de hecho los que más trabajan en esto, más que los psiquiatras, son los psicólogos. ¿Qué es la embarrada? Que los psiquiatras y los psicólogos no se hablan. Y esto es una desgracia. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, la salud mental no ha tenido una fuerte mejoría por la ausencia de integración entre estas dos profesiones. Pero es que ¿quién agarra a un médico especialista? Perdón que lo diga, pero después de que se vuelven especialistas, adiós que te vi, me importa un rabo el resto. Yo voy por lo mío, que es mi plata, y ya. Entonces, eso ha hecho complejo. ¿Por qué? Porque claro, si ustedes se fijan, tenemos que percepción, ¿qué es? Pues es lo que nosotros creemos o sentimos o reaccionamos en dependencia de los sistemas sensoriales. Por ejemplo, si ustedes ven, para mí este fin de semestre ha sido una cosa de voltaje. ¿Por qué? Porque de verdad, después de muchos años, no había sentido tanta dejadez de los estudiantes. Y no hago referencia solo a ustedes. Y llamo la atención, ¿por qué? Digo esto, ¿por qué? Porque entre más dejados estén ustedes de ustedes mismos, pues más alejados van a estar de la salud. Y me hago la pregunta fuerte, ¿de verdad de qué están sintiendo ustedes? ¿De qué va a ser salud para ustedes y sus familiares? Porque en parte yo los veo caminando por pasos que ya han dado la sociedad y que no han dado ningún buen resultado. Pero seguimos caminando en la misma dirección, como si los sistemas sensoriales y los resultados no hablaran. Pero si quieren cambio, comiencen a caminar diferente. Y llamo la atención porque si ustedes quieren lograr cambios en la sociedad, pero hacen lo mismo que hace la sociedad, pues no jodan. Solamente vivan con eso, porque somos todos parte de este mismo meollo. Y una cosa importante y llama la atención porque, como les decía, psicología ha estudiado mucho esto. Y miren esto, ¿cómo estudió psicología? Percepción. Por ejemplo, y de hecho, pues analizando lo que se denominan figuras ambiguas. ¿Qué ven acá? ¿Y el viejito no lo ve? La persona, sí. Ah, ¿y acá qué ven? El pato conejo. ¿Y el conejo no lo ven? Miren que, y llamo fuertemente la atención, esto es lo lindo. Esto es lo lindo de la percepción. Y llamo la atención, ¿por qué? A nivel de sensibilidad, todos debemos hacer lo mismo a través de fotorreceptores. A nivel de sensación, a todos debe llegar la imagen a un área cortical que se llama visual. Y de allí, yo llamo la atención, ¿por qué? Vamos a ver que todos los sistemas sensoriales se dispersan.
Y claro, van a hipotálamo, van a corteza prefrontal, van a diferentes áreas. ¿Para qué? Para que nosotros juzguemos y hagamos una valoración de esos sistemas sensoriales. Pero eso depende de sus experiencias previas, depende de sus aprendizajes, de su estilo de vida, de todo. Por eso las percepciones ante los sistemas sensoriales pueden ser diversas. Y por eso, entre comillas, nosotros no evaluamos percepciones, sino evaluamos hasta sensación. ¿Por qué? Porque las percepciones lo evalúan los psicólogos. Y por eso los psicólogos, entre comillas, ¿qué hacen? Colocar ciertas imágenes para ver ustedes qué percepción tienen acerca de ellas, las cuales, como pueden entender, pueden ser diversas. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Entendido lo de percepción? Entonces, como les decía, pues aquí aparece otra imagen ambigua que también me permite explicar el mismo fenómeno. ¿Qué ven? Para una persona puede ser un pilar o una columna, diría yo, pues también puede ser. Pero también tiene forma de copa, no puede ser que no la vea. Pero además yo veo dos rostros. Como les digo, todas estas imágenes que se denominan ambiguas, que uno puede llegar a ver diferentes cosas, pues se denomina percepción. ¿Qué percibimos acerca de los sistemas sensoriales? Y por eso yo llamo la atención, ¿por qué? Pues claro, cada sujeto se moviliza en el medio según su percepción. Y entonces aquí yo me acuerdo en parte en algo que yo vi con mi hijo, y era Naruto y la percepción de paz de uno o la percepción de paz de otro. Pues la percepción de paz de uno es acabar con todo y la percepción es que tratar de colaborar. Y ahí es la pregunta del millón. ¿Qué van a hacer ustedes con sus percepciones? Que se forman a través de lo que ustedes viven. Y este es uno de mis autores preferidos, alemán. ¿Por qué? Porque su gran mayoría de obras son así. Esta se llama Ángeles y Demonios. Y realmente tiene varias obras de este estilo que son espectaculares porque tienen ambigüedades o pueden ver diferentes cosas. Bueno, pasando entonces a características que ya llegamos a percepción, fíjense una cosa que me llama fuertemente la atención y es los sistemas que se denominan sensoriales objetivos o sensorial subjetivo. Y acá entonces llamo la atención, ¿por qué? Mire que todo lo que es fenómeno de ambiente, es decir, todos los estímulos, yo los podré recepcionar siempre y cuando tenga receptores. Y miren que esto todo es objetivo, ¿por qué? Porque claro, si yo quiero hacer la traducción visual, necesito los conos y bastones. ¿Para qué? Para poder convertir la señal en una actividad neuronal. ¿Qué llamó la atención? Como esto se vuelve actividad neuronal, yo puedo llegar hasta la corteza cerebral. Y claro, fíjense que hasta ahí es objetivo. ¿Por qué? Porque como les decía, el gusto, tengo sus receptores que terminan en un área específica. ¿Qué es el detalle? Cuando yo le pregunto ya al sujeto impresión, pues obviamente, ¿qué tengo que hacer? Pues acá pasa el fenómeno subjetivo. ¿Por qué? Porque todo depende de las integraciones que haga el sistema central con todo lo que tenga el sujeto encima, y por eso es que termina generando percepciones. Y llamo la atención tanto a lo sensorial, pues sensorial cuando digo impresión sensorial, es decir, la sensación la integro, esto se denomina ¿qué? Sensorial subjetivo. Y por eso, entre comillas, nosotros ¿qué hacemos y qué voy a hacer con toda la parte de sensorial? Pues me voy a ir de acá del fenómeno del estímulo
hasta el procesamiento central, que es la parte donde llega. Pero acuérdense que esto se bifurca, ¿para qué? Para darnos lo que es la impresión sensorial. Entonces, un ejemplo de esto, ¿qué es? Los médicos que evalúan sistema auditivo. Y digo esto, ¿por qué? Porque todos tenemos algún abuelito que tenga auriculares o que tenga audífonos. Y llamo la atención, ¿por qué? ¿Cómo le hacen la prueba a ellos? Pues uno le pone un pito y le dice hasta que lo dejes de escuchar, pichas acá un botón. Entonces, claro, cuando dejan de escuchar el botón y uno determina cuál es su umbral de detección. Entonces, llamo la atención, ¿por qué? Pues yo pongo el estímulo que hace, se vuelve potencial de acción, llega a la corteza, pero cuando le pregunto, pues va a depender del sujeto. Y esto ya es subjetivo. ¿Por qué? Porque claro, yo dependo de que el sujeto realmente me quiera contestar bien. Porque si no lo quiere contestar bien y lo quiere hacer a la brava, pues lo saca mal. ¿Sí me hago entender? Y no es que el sistema no esté funcionando, es que es un proceso perceptivo subjetivo. O sea que siempre va a ser subjetiva la percepción. Claro, claro. Todas las evaluaciones que uno hace son subjetivas. Por ejemplo, llamo la atención, visual en mirar las letras. Tienes que reconocer las letras para poder saber qué es lo que estás viendo. Eso ya es integrativo. Entonces, por ejemplo, en los niños, eso es una montaña en vez de una M. Por decirlo así. Entonces va a depender de qué, de la interpretación. Por eso termina siendo subjetivo. ¿Qué es el objetivo? Pues lo que hacemos entre comillas en electrofisiología, medir el sistema de traducción y 2, medir que llegue al sitio de procesamiento. Profe, Pero de una ahí pregunta, para adelante, subjetivo. En esta gráfica que está aquí, Sí. MRI, Sí. Nosotros aquí estamos hablando, obviamente, pues, estamos hablando de la sensación, pero ahí no se puede medir percepción, es decir, ¿no? ¿Cómo se evaluaría percepción? Preguntándole al sujeto qué sintió con el estímulo. Y es decir, la diferenciación entre sonidos comunes y sonidos raros no quiere decir una diferencia en percepción. Claro, es que fíjate, ese mismo ejemplo es algo perceptivo. ¿Qué es bajo, qué es alto para cada sujeto puede variar? Y por eso, entre comillas, los valores perceptivos ante los estímulos sensoriales pueden ser completamente diversos entre un sujeto y otro. Pero todo el proceso de sensibilidad y sensación es igual. Te lo repito. Entre comillas, ¿a qué hago referencia? Si tú ves, por ejemplo, el movimiento del lápiz, depende de que tú conozcas dónde está el posicionamiento de los dedos. Y fíjate que tú tienes información que está llegando hasta ahí. Ahora, ¿qué es lo importante? Que tú, a través de tu proceso perceptivo, tú mantienes el movimiento. Y fíjate que, obviamente, ¿eso qué es? Yo tengo la posibilidad de hacer lo mismo, pero quedarme quieto o moverlo. Yo decido qué hacer con eso. Pero eso, y de hecho llamo la atención, yo te puedo decir, oye, ¿qué sientes cada vez que mueves eso? Y ahí ya estaríamos hablando de percepción. Pero si yo te evalúo cómo es que el movimiento genera tacto y propiocepción, ahí estaría evaluando sensibilidad. Y cuando llegue a la corteza somatosensorial, estaría evaluando sensación. Si te pregunto, ¿para qué haces eso o por qué lo haces? Eso es percepción. Entiendo. No se puede medir todo dependiendo de la pregunta que se haga al momento. Claro, perfecto. Es como la versión La de segunda uno. pregunta Claro. que tengo, profe, disculpe. Sí, no te preocupes. Aquí en la gráfica de método electrofísico de medición de sensibilidad, estaba buscando cuál es el papel del péptido relacionado con el gen de la calcitonina. O sea, leí que es un vasodilatador y que la sustancia P causa extravasación de plasma, pero que también es, aquí no lo tengo notado, pero quiero recordar que es ligeramente vasoconstrictor. Es que hay acá, y bueno, no te preocupes por eso todavía, pero aquí nosotros vamos a ver, como les decía, este es el inicio, pero vamos a ver, por ejemplo, nocicepción. Y nocicepción, como les digo, es un proceso fundamental para poderle decir al sujeto que hay un tejido dañado. Por ejemplo,
cuando nosotros hacemos ejercicio que nos desgarramos y al otro día no nos podemos mover, pues ahí nos está informando cuáles grupos musculares están en lesión y están en proceso de recuperación. Por eso, entre comillas, esto es un proceso fundamental de protección del órgano. ¿Qué es lo interesante? Que como les decía, y ahorita lo vamos a ver, estos receptores es una neurona, y si ustedes ven en la neurona de primer orden, que ahorita voy a hablar de esta característica, tiene la posibilidad que en su parte final pueden generar uniones a través de ligandos de diferentes sustancias. Y ha sido interesante, ¿por qué? Porque esta neurona, de hecho, es capaz de sensar, pero al sensar es capaz de liberar. Entonces esto ha sido una locura, ¿por qué? Porque entre comillas no solamente recepciona, sino que es capaz de cambiar el medio extracelular. Y llama la atención, ¿por qué? Pues esto libera sustancia P que termina, en últimas, liberando o activando más los neutrófilos, generando más el estímulo de dolor. Es decir, esto es un feedback positivo. Por eso muchos medicamentos lo que buscan es bloquear la liberación de sustancia P para disminuir el proceso de dolor. Sí, pero eso después lo vemos un poquito más en detalle, con dolor. Porque en lo último de lo que estábamos hablando, la última diapositiva, estabas metiendo, ya en lo que nos quedamos. Aquí está, entonces queda sensorial de subjetivo, si sensorial es una respuesta que es medida y es métrica. Claro, y fíjate que acá, lo que es órgano sensorial, lo dejan como objetivo, pero impresiones, es decir, todo lo que tú creas ya es subjetivo. Ah, como lo que marque en mí, por decirlo así. Exacto. Por eso te decía que uno nunca puede evaluar sensibilidad en un paciente, sino termina siempre evaluando percepciones. Es como que las personas tienen diferentes umbrales de dolor. Claro, exacto. Y llamo la atención y gracias por eso. Por ejemplo, los umbrales de dolor. Pues obviamente yo puedo medir en cada uno de ustedes, por ejemplo, en qué presión sienten dolor. Y eso puede ser diferente en cada uno de ellos. ¿Y eso a qué hago referencia? No es que el estímulo no esté generando el patrón de acción, sino qué es lo que genera esa sensación en mí. Por eso termina siendo un proceso perceptivo. Pero el reflejo no sería sensibilidad, porque el reflejo no lo decido yo, como digamos el patrón. No. Lo que pasa que es, las actividades o lo que se denomina movimientos reflejos son movimientos en los cuales tú tienes interacciones rápidas entre el aferente y el eferente. ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, todo lo que son reflejos tendinosos. Tú tienes la aferente del tendón o de la sensación conectada directamente con la motoneurona. Por eso, entre comillas, un movimiento reflejo no necesita de la parte cortical. ¿Sí? Eso es como la diferencia, pero, y llamo la atención, claro, los reflejos no alcanzan a ser subjetivos. Sí. Eso es una entrada y una salida, y fíjate que es, de hecho, esto en bases neurofisiológicas se entiende un poco más, pero uno dice, bueno, ¿para qué tener tantos reflejos de extensión? Porque pues cada vez que tengamos tendones, pues yo puedo tener reflejos de estiramiento. Y esto ha sido bastante interesante, ¿por qué? Porque a partir de reflejos es que nosotros hacemos movimientos que se llaman rítmicos. ¿Y qué hago referencia? Esto es un movimiento rítmico. Y digo esto ¿por qué? Porque yo puedo cerrar los ojos, puedo pensar en lo que se me dé la gana y puedo seguir manteniendo la marcha. Y yo digo esto ¿por qué? Pero es que marchar, ¿qué significa? Que eleve la pierna, que después la extienda. Son varios grupos musculares los que tengo que estar coordinando, pero yo no necesito tener presente eso. ¿Por qué? Porque tengo reflejos. Entonces, entre comillas, llamo la atención porque, claro, muchas de las cosas que nosotros hacemos por vía refleja y no le colocamos lo que es el valor perceptual de lo que hacemos. ¿Sí está claro? Sí. Pero obviamente esa es la ventaja del sistema, entre comillas. ¿Por qué? Pues liberar espacio para no tener que hacer tanta integración, entre comillas, de patrones motores. Pero entonces no sería sensibilidad. Sí, dime. Cuando usted decía que la actividad neuronal llegaba a la corteza y ahí se ha implementado central, ¿la integración vendría siendo objetiva o subjetiva? Subjetiva. Y llamo la atención, y acá otra cosa interesante. Como les decía, ¿qué hemos visto de todos los sistemas sensoriales?
que estos solamente se procesan en las áreas auditivas, visual, somatosensorial, sino que después se dispersan. Y claro, cuando nosotros hablamos, las percepciones son eso, la dispersión en los diferentes sistemas corticales que hace la información sensorial. Y claro, eso de qué va a depender de las experiencias previas. Por eso, entre comillas, todos los sistemas sensoriales terminan dándonos percepciones, pero como les decía, la percepción es individual. Pero también no se debe, ejemplo, no sé, al número de, ejemplo, en los órdenes intelectuales que tiene una persona. Porque en el caso, por ejemplo, no me acuerdo de esa enfermedad en la que las personas no tienen receptores, o no me acuerdo qué pasa, pero no sienten dolor. No, claro. Es que ahí llamo la atención en una cosa importante que tú acabas de mencionar. Claro, puedo tener errores de sensibilidad o de sensación. De hecho, si yo no desarrollo los transductores, pues no se traduce la señal. Por ejemplo, si no tengo desarrollo de la retina, pues no vas a tener sistema visual. Pero fíjate que entonces estamos hablando de que la parte de sensibilidad no te deja la percepción. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque no tienes ese proceso de traducción de esas señales. Y claro, todos los sistemas dependen de canales. Y si no se expresan esos canales, pues puedo quedarme sin esos sistemas sensoriales. Entonces, claro, hay personas sordas, hay personas sin visión, hay personas sin propiocepción. Pues depende de los tipos de enfermedades que afecten los sistemas de traducción. Pero llamo la atención, independientemente si uno se queda sin un sistema sensorial, pues para eso están los otros sistemas sensoriales, para generar procesos perceptivos. Por eso, entre comillas, la percepción no se genera de un solo sistema sensorial, sino se genera de todos los sistemas sensoriales, más nuestros recuerdos, más nuestras experiencias, más nuestro todo. ¿Sí está claro esto? Y por eso, entre comillas, pues la percepción, menos mal, no depende de un solo sistema. Ahora, sigo chismoseando y aparece algo que es interesante y se llaman los atributos o las características de los sistemas sensoriales. ¿Qué se llaman atributos o características de los sistemas sensoriales? Son como las cosas que tienen en común. Independientemente del sistema sensorial que revise, todos tienen estas mismas características. Entonces, por eso, entre comillas, las voy a llegar a hablar de una vez de todo. Primero, algo que se denomina línea marcada, que yo creo que ya con Caterina han visto en parte esto, y es que independientemente del sistema que revisemos, tiene un camino específico. ¿Y a qué hago referencia que tiene un camino específico? Pues como les decía, todos funcionan con 3 neuronas, neurona de primer orden, neurona de segundo orden y neurona de tercer orden. ¿Qué llamó la atención? Pues fíjense que las 3 neuronas, ¿qué función traen? Llevar la información al sistema cortical. Entonces, miren que tengo corteza gustativa o corteza olfatoria, corteza somatosensorial, corteza visual y, entre comillas, llamo la atención, tengo cada uno de los sistemas sensoriales con los puntos de llegada. Entonces, claro, a eso se le llama línea marcada. Cada uno, pues, tiene una neurona de primer orden, segundo orden y su llegada a tercer o zona específica. Y como les decía, esto es evaluar sensibilidad y sensación hasta llegar a la zona cortical que me interesa. ¿Qué otra cosa se ve? Y aquí empieza entonces la característica de los sistemas sensoriales. Y es modalidad. ¿Cuál es el detalle? Claro, cada uno tiene un camino específico, pero además, cada sistema tiene un traductor diferente. Entonces, aquí aparece lo que es la modalidad sensorial. ¿Qué significa modalidad sensorial? Pues significa qué energía física tú puedes llegar a sensar para que lo conviertas en una señal eléctrica. Y claro, como ustedes pudieron observar, todo depende de potenciales de acción. Entonces, claro, yo digo que hay sensaciones cuando hay potenciales de acción en la corteza auditiva, visual, somatosensorial, donde sea. Por eso hay aumento de la actividad neuronal y yo lo puedo evaluar. Ahora, ¿qué es interesante?
que no toda energía física puede ser sensada y puede ser convertida en señal eléctrica. Por eso, entre comillas, hay una especificidad. ¿Qué es interesante y qué me gusta de esta imagen? Si ustedes se fijan, aparece algo que es interesante y es neurona de primer orden. Y claro, entre comillas, ¿qué se busca? Que la neurona de primer orden haga la modificación del sistema y genere la señal eléctrica a la neurona de segundo orden. Es decir, haga el proceso de conversión. Entonces, las neuronas de primer orden se han estudiado bastante y de una vez, imagen, miren las células neuronales sensoriales. Por eso las neuronas de primer orden, independientemente del sistema, se llaman neuronas ganglionares. ¿Qué llamó la atención? Si ustedes se fijan, las neuronas de primer orden pueden sensar diferentes tipos de estímulo y a eso es lo que se le denomina modalidad. Entonces, por ejemplo, aparece la neurona de primer orden que sensa dolor. A eso se le denominaron nociceptores. ¿Qué llamó la atención? Cuando uno estudia la neurona de primer orden, encuentra que los receptores de dolor están en la membrana de la parte terminal que está libre de mielina. Por eso se le llama terminales libres. Entonces, entre comillas, estos terminales libres tienen canales que me sensan moléculas que me generan estímulos de dolor. Y miren que llamo la atención, ¿por qué? Porque lo que cambia es las sustancias químicas y las vuelve en señal eléctrica. A eso se le denomina traducción. ¿Qué llamó la atención? Miren que hay neuronas de primer orden que pueden tener en la parte terminal cápsula. Por ejemplo, los corpúsculos de Pacini. Y miren que esto que ustedes ven negro es esta parte que ustedes ven aquí. La parte terminal de la neurona de primer orden. Pero que tiene esta especialización en su parte superficial. ¿Qué llamó la atención? Independiente si tiene o no tiene, fíjense que la neurona es ganglionar y la función que es traducir la señal en potenciales de acción. ¿Qué observo? Y de hecho aquí aparecen cosas como interesantes. Otra, neurona de primer orden. Los receptores olfatorios. De hecho, esta también es ganglionar. ¿Qué llamo la atención? Tengo receptores deodorantes que son sensadas por esta célula ganglionar que me genera los potenciales de acción. ¿Qué observo de aquí hacia arriba? Pues aquí hacia arriba aparecen cosas que son bastante llamativas y es la aparición de receptores especializados que hacen sinapsis con la neurona de primer orden. ¿Cómo así? Si ustedes ven, arriba aparece la célula ciliar. Y miren que la célula ciliar, ¿qué es? Es una célula que tiene cilios y que hace sinapsis con la neurona de primer orden del sistema auditivo. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Porque esta primera traducción depende de una célula especializada que le genera ¿qué? Señales eléctricas a la neurona de primer orden. Pero no solamente el sonido funciona así, sino miren, el gusto y lo que es toda la parte visual. Que tenemos células especializadas para ¿qué? Para mandarle señales eléctricas o generar señales eléctricas en la neurona de primer orden. ¿El receptor olfatorio no cuenta?
pero es que el receptor olfatorio es una neurona de primer orden. Oh. Y de hecho, yo llamo la atención, ¿por qué? Porque el nervio, el primer par craneal, es el axón de estas células que hacen la traducción. Y de hecho que pasan por la lámina cribosa, y por eso los boxeadores, si reciben golpes continuos en la lámina cribosa, se pueden quedar sin la sensibilidad olfativa. Porque se pueden romper los axones de esa neurona o primera neurona que forma el nervio óptico. Lindo. Bueno, sigo mirando y acá, como les decía, ¿qué quiero mostrarles acá? ¿Qué es lo que me gusta de la fisiología? Que sintetiza procesos. Y claro, si ustedes se fijan, ¿qué hacemos? Pues los sistemas de traducción, ¿en qué terminan? En potenciales de acción. Y por eso, como les decía, nosotros, ¿qué vemos? Pues los potenciales de acción, ¿dónde se originan y dónde terminan o en qué zonas terminan? ¿Sí está claro? Ahora, ¿qué llama la atención acá? Clasificación de los receptores. Van a encontrar en textos como varias clasificaciones de los receptores. Por ejemplo, clasificación de terminal libre, encapsulado o con célula especializada. Como les digo, esto pues depende de cada libro. ¿Cuál es la clasificación que a mí más me interesa? Esta de acá. ¿Por qué? Porque esta clasificación tiene el estímulo que puede llegar a traducir. Entonces, claro, en fisiología, ¿qué tenemos? Mecanorreceptores, quimiorreceptores, nociceptores, termorreceptores, como los receptores sensoriales. Y llamo la atención electromagnético, obviamente, para la parte de visión. Entonces, ¿por qué llamo la atención en esto? Claro, en dependencia del tipo de receptor, por ejemplo, conos y bastones, son los que tienen la capacidad de leer ondas electromagnéticas y de unirse a lo que se denomina los fotones. ¿Para qué? Para generar señales o cambios eléctricos. Por eso se llama receptores electromagnéticos. ¿Qué observo? Mecanorreceptores, ¿por qué? Y aquí miren auditivo. Claro, las ondas sonoras terminan impactando la membrana y la membrana moviendo los cilios, por eso se llaman mecanorreceptores. ¿Qué tengo? Y aquí aparece, por ejemplo, los quimiorreceptores, olfato y gusto. ¿Qué otra tengo? Mecanorreceptores, y miren que aparece todo lo que son de tacto, pero también aparecen terminales libres. ¿Por qué? Porque claro, una cosa es que ustedes me hagan así y otra cosa es que ustedes me hagan mucho más fuerte. Y claro, si me hacen más fuerte, yo voy a decir, oiga, usted ya me está haciendo es dolor. Usted ya no me está tocando, sino me está produciendo dolor. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque eso depende de activar otro tipo de mecanorreceptor, y es mecanorreceptores que hay en los terminales libres que activan la nocicepción. Y claro, por eso cuando uno se golpea con un martillo duele, porque se activan mecanorreceptores del nociceptor y obviamente mandan el estímulo y se activa vía de dolor. Sí. Devolvete dos, por favor. Bueno, mejor dicho, te pregunto así, cuando dices energía física, ¿te refieres como a cinética y cosas así? Sí. Por ejemplo, una cosa importante. Si tú ves, y de hecho me meto en directo sobre el reproductor, y lo que yo estoy haciendo ahorita sobre mis ojos es aumentar la cantidad de señal de fotones que llegan a mi ojo. Sí. ¿Eso qué termina? Pues debe terminar incrementando la cantidad de potenciales de acción. Entonces, a ese fenómeno es lo que se denomina traducción. Y fíjate que en parte la traducción depende de ¿qué? De la señal. Ya, Y pero- por eso cada sistema lo vamos a revisar diferente. ¿Por qué? Porque una cosa es la recepción de sistemas auditivos y otra cosa de lo visual. Ajá. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque de lo visual no solamente implica en que veo o no veo, sino forma, colores y Enfoque. todo lo que se denomina enfoque. Es decir, todos los procesos sub de la visión. Ya. Pero entonces ¿Listo? física se refiere a todo eso, a la luz, Sí. calor, Calor y cinética, todo lo que es movimiento. interacción mecánica o química que permita
la activación de algún canal. Ahora, acá, y de hecho voy a empezar a mostrar como ejemplos, aparecen los de tacto. Y claro, receptores de tacto tenemos altísimos y de hecho tenemos con diferentes formas en su parte terminal. Entonces, de hecho, van a ver en histología, creo que tienen una clase de histología. Esto es, entre comillas, una de las partes como más interesantes de la parte de histología de sistemas sensoriales. ¿Por qué? Porque pueden ver las diferentes formas que forman estos tipos de corpúsculos. De Meissner, de Gauss o de Pacini. ¿Qué llama la atención? Todos tienen la parte terminal de la neurona de primer orden metido dentro de estas cápsulas. Por eso son todos mecanorreceptores. Pero en dependencia de la cápsula, pues va a ser como la fuerza física que pueda detectar. Eso después lo vamos a ver. ¿Qué llama la atención? Miren que estos receptores mecánicos, ¿qué buscan? Pues lo que hacen es traducir movimientos o presiones sobre ellos y traducirlas en potenciales de acción. Entonces, normalmente llamo la atención los mecanorreceptores que me hacen, y de hecho por aquí tengo tacto, pues generar que todas las deformaciones de la parte terminal terminen generando potenciales de acción. Entonces, claro, la deformidad de esto pues depende de la parte de la piel que sea tocada y de la dirección. ¿Qué llama la atención? Miren receptores, de hecho, de cabello. Y esto ha sido interesante porque en mi época, cuando yo empecé a estudiar esto de fisiología de tacto, no era muy estudiado todo lo que era la fisiología de los folículos pilosos. Pero, si ustedes ven los folículos pilosos, uno tiene la posibilidad de saber si va en esta dirección, si va en esta dirección o si se está haciendo círculos. Y de hecho esto ha sido interesante, ¿por qué? Porque, pues claro, dentro del folículo piloso, pues tenemos receptores de tacto que detectan el movimiento de lo que es el folículo o el pelo. ¿Qué más tenemos? Miren que aparece también lo que es el uso muscular, el órgano tendinoso de Golgi y obviamente dentro de mecanorreceptores está nocicepción. ¿Por qué? Porque tenemos receptores mecánicos que se activan la vía de nocicepción y por eso les decía, presiones exageradas pueden generar dolor. Ahora, ¿qué más quiero mirar por acá? Pues, entre comillas, voy a hablarles de este fenómeno de traducción con los mecanorreceptores. En este ejemplo, tomo el que más se estudió, que fue el que más se encontró principalmente en biomodelos, por eso es el más estudiado, que es corpúsculo de Pacini. Y llama la atención porque, como les decía, es la neurona de primer orden y miren que la parte terminal está envuelta en estas cápsulas, pero en la parte terminal. ¿Qué observo? De hecho, este es un montaje de electrofisiología para medir sensibilidad. ¿Y qué hago? Tomo o mido la neurona de primer orden en el nudo de Ranvier para saber qué efecto tiene la generación de presión sobre la generación de potenciales de acción. Entonces, ¿qué conocemos? Pues como les decía, el proceso que se denomina traducción. ¿Qué es? Que la señal es convertida en señales eléctricas. Y una cosa interesante que es que esta señal eléctrica es proporcional al estímulo. ¿Qué significa? Venga, eche para acá. Ay, no me diga que la saqué ya. ¿Qué estoy mirando acá? Si ustedes se fijan, estoy evaluando la amplitud del potencial en valores porcentuales y la fuerza del estímulo. ¿Qué quiero que observen? Que en la medida que el estímulo es más fuerte, el potencial receptor también. Entonces yo llamo la atención, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, a lo que hago referencia, ¿qué es? Que en la medida que yo haga mayor presión, pues yo voy a generar mayor entrada de iones. Y si yo genero mayor entrada de iones, pues genero una despolarización mayor. Por ejemplo, él está allí midiendo como deltas de presiones, ¿no? Como cambios de presiones según la gráfica. Sí. Y de hecho, ¿por qué mide los delta? Por algo que se llama proceso de adaptación, que ahorita voy a hablar del receptor. Pero eso depende del tipo de adaptación del receptor. Pero ahorita hablo de ese fenómeno.
Ahora, ¿qué es interesante? Y como les decía, claro, si yo llego a tocar o generar más presión, pues yo espero activar más receptores. Y si yo activo más receptores, yo espero que la señal eléctrica sea más grande. Entonces menciono esto, ¿por qué? Porque claro, la traducción depende de la intensidad del estímulo. ¿Sí está claro No, esto? otra vez, profe, ¿cómo? Claro, la intensidad o el potencial del receptor va a depender de la intensidad del estímulo. Y entre más grande sea el estímulo, mayor va a ser la generación del potencial del receptor. Por lo tanto, el potencial del receptor es graduable, igual que los potenciales postsinápticos. ¿Y de qué depende? En los potenciales postsinápticos de la liberación de neurotransmisor. En los potenciales receptores de la cantidad de estímulo. Ya, pero esto sigue siendo, o sea, eso sigue siendo Eso neurona, sigue ¿no? siendo neurona de primer orden. Nada más que está encapsulada. Claro, y llamo la atención porque yo solamente estoy comparando mecanorreceptores, pero todo el resto funciona igual. ¿A Ajá. qué hago referencia? Si yo incremento el estímulo, incremento la señal. Ujú. ¿Sí? Ahora, otra cosa interesante, Profe, fíjate la amplitud. y aquí aparece, sí, La amplitud se vendría siendo qué tan... tanto ya voy sube para allá, o así. intensidad, pero ya voy para allá. Ah, ¿Qué llamó la atención? Se estudiaron mecanorreceptores que eran no eran tan obvios y fue el sistema auditivo. Y de hecho el sistema auditivo fue algo fascinante porque realmente la traducción no se entendía muy bien hasta que se llegó a lo que es el movimiento del líquido. ¿Y qué es? Claro, por eso les decía que anatomía es fundamental, porque se estudió esta estructura que se llama la cóclea y se encontró que dentro de la cóclea pues hay un líquido que se llama endolinfa y perilinfa que me permiten, y de hecho llamo la atención, moverse cuando hay ondas de sonido. Entonces, claro, llamo la atención, ¿por qué? Porque las ondas de sonido terminan moviendo el líquido y terminan activándome mecanorreceptores. Y esto fue, como les decía, interesante, ¿por qué? Porque nuevamente estos mecanorreceptores que se ven, que en dependencia del estímulo generan despolarizaciones de diferente tamaño, potenciales receptores. Entonces, claro, si se mueven en gran medida, pueden abrir muchos canales y generar despolarizaciones muy grandes, pero, llamo la atención, si mueven en dirección contraria se puede hiperpolarizar, es decir, que yo tengo sentido o dirección que me pueden generar cambios de la señal eléctrica. Y si esto se mueve mucho más hacia allá, más grande la despolarización. Por lo tanto, lo que les quiero decir que es que los potenciales receptores, que es la traducción de la señal, es graduable. ¿Y de qué depende? Pues del estímulo. ¿Listo? Ah, y por eso estas sustancias son una es rica en potasio y la otra es rica en sodio. Ahí vamos a ver eso, pero sí. Y de hecho de eso depende la traducción, de mantener esas diferencias de esos gradientes. Ya. Y por eso también puedo tener, pérdida de la traducción si tengo cambio de la composición del líquido a nivel auditivo. Disculpa. Eso está relacionado con lo que están diciendo, que depende de la cantidad de estímulo, hasta alguien nos toca, que alguien nos pellizca. Claro. Ahí cambia la intensidad y también cambia el receptor por el cambio de intensidad. Porque de hecho, tenemos que los nociceptores sensan una presión alta, mientras que los de tacto presiones bajas. Por eso yo discrepo entre una y otra. Ajá. No, con gusto. Miren estos otros, estos son los mágicos. De hecho, a mí visión me parecía espectacular, pero visión te saca la visión. Claro, si ustedes se fijan, el sistema sensorial que más capítulos tiene es sistema visual, porque el sistema visual uno detecta formas, colores, y esto lo integra. Y de hecho, si ustedes ven humanos, la corteza o el área cortical más grande es la corteza visual. Y claro, ¿por qué? Porque nosotros hicimos un gran traslado hacia la que somos netamente visuales. De hecho, digo esto ¿por qué? Porque es el sistema que más utilizamos en referencia a tomar decisiones. ¿Qué es interesante?
Como les decía, aquí aparecen como las famosas células especializadas. ¿Por qué? Porque en clasificaciones neuronales, este se le llama clase 3. Y uno dice, ¿qué es el clase 3? Claro, este es el único sistema en el cual la neurona de primer orden no tiene nada que ver con la traducción de la señal. Y de hecho, llamo la atención porque miren que esta es la neurona de primer orden que forma el nervio óptico. Pero para que la señal llegue al nervio óptico, ¿qué necesito? Los fotorreceptores, pero además que los fotorreceptores hacen conexión con estas células que ustedes ven acá, que se llaman las células bipolares. Por lo tanto, para que la neurona de primer orden tenga potenciales o cambios eléctricos, necesito la interacción de estas dos células. Ah, ok, ya. ¿Sí ven? Ya, ya, Por sí, eso sí, este sí, es como que es el niño diferente. ¿Por qué? Porque la traducción, entre comillas, es por unas células pulmón. especializadas, pero esa traducción no llega directamente a la neurona de primer orden, sino tiene que ser relevo en estas células bipolares antes de llegar al nervio óptico. Por eso se llama clase 3. Porque clase 1 sería la neurona que genera la traducción, clase 2, la célula especializada que le activa a la neurona de primer orden, y esta es clase 3, ¿por qué? Porque tiene los fotorreceptores que le pasan a las células intermediarias que terminan en el nervio óptico. Pero ¿cuál sería el primer orden entonces? Como si el primer orden es esta, después llega esta y termina aquí. Es decir, que para que tú tengas cambios en la información del nervio óptico debió pasar por los fotorreceptores y de acá por las células bipolares. Sí. Y por lo tanto, el resultado es de la integración de estas dos. Sí, y es el único clase 3, ¿no? Es el único clase 3. Pero, y llamo la atención, independientemente si es clase 1, clase 2 y clase 3, ¿qué es lo que observamos? Que si yo incremento, por ejemplo, la intensidad de luz, yo genero mayores o menores cambios, y aquí llamo la atención en que normalmente uno está acostumbrado a ver canales iónicos en los sistemas sensoriales, pero hay muchos sistemas sensoriales que funcionan a través de segundos mensajeros. Por ejemplo, si ustedes ven, estoy cogiendo un cono o un bastón y lo que observo que es una proteína G que tiene una molécula que se llama rodopsina que se puede unir al fotón. Y esto es bastante lindo, ¿por qué? Porque cuando la molécula rodopsina se une al fotón, activa una proteína G que termina generando cambios en las concentraciones de algún mensajero químico. Y ese mensajero químico termina afectando la parte iónica. Entonces, independientemente del sistema, si es foto, mecánico o todo, todos pueden cambiar la intensidad del potencial receptor. Porque va a depender de qué? De la cantidad de estímulo. ¿Y a qué hago referencia? Si llegan más fotones y tengo más canales, como tú decías, pues puedo generar mayores cambios. Y entre mayores cambios, mayor cambio en la señal eléctrica. ¿Sí está claro? Por lo tanto, las señales eléctricas pues van a depender del estímulo y de la cantidad de receptores que tengamos para sensarlos. Y una cosa importante, claro, todo sistema es saturable. Es decir, captaremos la máxima cantidad cuando tendremos toda la máxima cantidad de receptores activos. Y se ve todo blanco. En última instancia sí. Pero otros quimioreceptores, como les decía, que también tienen proteína G. Qué pena. Sí. Esos son, en serio son receptores de fotones. O sea, son... Y por ejemplo, si uno está expuesto a una fuente de fotones fuera del espectro visible ultravioleta, No los detectas. Y por eso si tú te fijas, nosotros solo tenemos detecciones desde lo que es infrarrojos y tenemos un marco muy pequeño visual. Literalmente. el rojo y el violeta. Sí. Y eso es mediado, ¿por qué? Porque si tú ves cuando veamos el sistema visual, solo tenemos, entre comillas, 3 receptores de color, que es verde, rojo y verde, rojo y me falta un color bueno. Y tenemos el de contraste. Azul, ¿no? Azul, gracias. Y tenemos el de contraste, que es claro o oscuro, entre comillas. Y ya con eso hacemos todo. Eso es lo interesante de hacer en todo con esos solamente elementos. Pero realmente así funciona el sistema. Entonces, entre comillas, claro, en dependencia del tipo de proteína,
detecta también el tipo de fotón. Entonces detecta los fotones y los clasifica como onda. Sí, exacto. Y por eso si tú ves, entre comillas, los sistemas de traducción hacen esa pega. De no solamente detectar, sino filtrar. Y digo esto porque lo auditivo es igual. Si ustedes ven, yo estoy... permitirme escuchar es poder filtrar cada uno de los tonos que yo hago y poderlos integrar. Como un tamizaje. Exacto. Entonces, y llamo la atención porque todos los sistemas sensoriales pasan por ese, entre comillas, ese tamizaje. ¿Y el tamizaje qué es? Lo que nosotros podemos recepcionar. No, sí, o sea, lo entiendo por eso. Sí, o sea, es que el sonido es una onda, pero... No, vas a ver, Visión es una cosa bellísima en su proceso de traducción. Déjame que ya llegamos para allá. Pero, en varias clases, pero Visión es una cosa hermosa en traducción. ¿Qué llamó la atención? Otros que de hecho, creo que de los sistemas sensoriales, el último que se ganó premio Nobel fue en olfato y gusto. Y llama la atención olfato porque olfato es uno de los sistemas sensoriales más primitivos, pero es de los más complicados en su sistema cortical de sensación. Y llama la atención que, bueno, se ha estudiado sistemas y se ha encontrado esto que se llaman los receptores de odorante, y llama la atención, miren que están acoplados a proteína G, como les decía, muchos sistemas sensoriales no tienen canales o no activan canales iónicos directamente, sino pueden activar canales metabotrópicos. Y de hecho, llama la atención, acá se han visto como dos tipos de segundos mensajeros, AMP cíclico e IP3, que después los vamos a ver, pero lo interesante que es, igualito, llama la atención que estas moléculas se le llaman odorantes y nosotros dentro de la neurona de primer orden, en su parte terminal tiene los receptores de odorantes. Entonces, claro, nosotros recepcionamos una gran cantidad de moléculas que van o están disueltas en el aire. Pero, como les voy a mostrar, cuando estudiamos el proceso de traducción, nos quedamos con dos vías, AMP cíclico e IP3. Y de ahí para adelante que llega la información. Otra cosa que ha sido también estudiada, miren acá, como les decía, segundos mensajeros, ¿qué es? Que independientemente de la molécula, como les decía, esto es el patrón que se regula, el potencial del receptor. Si yo coloco más moléculas de odorantes y tengo más receptores, pues esta señal puede ser más grande. Si coloco menos moléculas, esta señal es más pequeña. Por lo tanto, como les decía, ¿qué es lo importante de la modalidad? Que el receptor cambia el voltaje en dependencia de la intensidad del estímulo. ¿El receptor en sí o la cantidad después? El receptor. Entonces, claro, si ustedes ven los receptores que generan, señales de potenciales receptores grandes o señales de potenciales de receptor pequeño. ¿De qué depende? De la cantidad de estímulo que tengamos. Ah, ok. Ahora, ¿qué es importante también que quiero llamar la atención? Si ustedes ven los potenciales receptores, siempre terminan generando potenciales de acción. Esa es la función. Entonces, ¿qué quiero que observen? Que el tamaño del potencial receptor me va a dar una cantidad determinada de potenciales de acción, que eso se llama frecuencia. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, como les decía, estos fueron jodidos de estudiar y de hecho han sido los más complicados de tener información, que es gusto. Gusto, si ustedes ven, ha sido complejo de estudiar porque cuando uno en humanos piensa en cuántos tipos de alimentos gustativos puede llegar a reconocer, pues puede hablar de una gran cantidad, igual que de olores. Pero cuando uno va a ir a los canales, pues solo tengo canales de dulce, canales de umami, canales de amargo y canales de ácido y algunos canales de grasas o lípidos. Y llama la atención, ¿por qué? Porque de la variación de estos receptores es que nosotros tenemos las percepciones gustativas de los alimentos. Pero,
esto fue lindo de estudiar porque como tenemos tan pocas proteínas, pues cómo es posible de separar la gran cantidad de sabores que tenemos. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque las personas dejan de discriminar sabores si le quito el olfato. Y claro, las personas que sufren de anosmia o pérdida del sistema olfativo comienzan a tener pérdidas del apetito. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque claro, una de las cosas que significa vida es poder disfrutar de un alimento. Y digo esto, ¿por qué? Porque claro, ¿qué significa disfrutar de un alimento? Verlo, olerlo y degustarlo, saborearlo. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque eso que acabo de decir es lo que deberían hacer las personas en los procesos de alimentación. Mirar, oler, degustar. Y digo esto, ¿por qué? Porque la posibilidad que tenemos de diferenciar sabores depende del olor y del sabor. Y por eso esos sistemas químicos de olfato y gusto se ven juntitos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ambos sistemas son fundamentales en los procesos de alimentación. Entonces van es como compartidos, no modulados ni nada. Y de hecho, por eso es que estos dos ganan premio Nobel. ¿Por qué? Los procesos de estudio de la integración de los sistemas olfativos y gustativos a nivel cortical. Sí están integrados, no es como que Sí. se acompañan. Sí. Y cuando tú quitas uno, pierdes toda la posibilidad de la sensación tanto olfativa como gustativa. Eso uno pues uno ha experimentado como niño, para comerse algo que sabe feo, uno Sí, tapa claro. la nariz. Se tapa la nariz y hágalo. Pero yo siempre asumí que era que pues, uno dejaba de oler Ajá. y ya. Se quita el sistema químico de olfativo. Y llamo la atención Pero en es un eso, modo. ¿por qué? Porque cuando nosotros hemos quitado el sistema olfativo, la persona pierde la posibilidad de reconocimiento del sistema gustativo. Entonces modula el sistema gustativo. Okay. Y por eso, si tú ves una cosa fundamental de percepción, sobre todo con alimentos, por ejemplo, a mí el brócoli y el coliflor los detesto con toda mi alma, pero el grado de detestar de ese tipo es por el olor. Realmente a mí el olor es que no me cuadra. Digo esto ¿por qué? Porque, claro, hay personas que les encanta. Y digo esto ¿por qué? Porque es el mismo proceso de traducción, pero ¿qué hacen? Claro, ¿qué hacía mi abuela para que yo me tragara esa cosa? Pues lo que hacía era, visualmente me lo cambiaba, haciéndole apanado alguna joda de esas, y dos, le quitaba el olor de alguna forma, porque donde apareciera el olor yo terminaba expulsándolo. Perdón, yo soy así. Hay ciertos alimentos que con ciertas cosas me provocan ser eliminados. Y llama la atención de esto de ser eliminados, ¿por qué? Claro, esto siempre ha sido nombrado de que es malo, pero es que un sistema fundamental de protección es vomitar. Y digo esto ¿por qué? Porque claro, uno puede ingresar alimentos nocivos y para eso uno tiene receptores de amargo que cuando se activan provocan vómito para evitar llevar estos alimentos malos o en descomposición hacia el interior. Digo esto porque es que es importante. Entonces, claro, yo después por eso le decía, por favor no me vuelvan a brindar de ese tipo de alimentos sabiendo qué efectos ocurren en mí. Pero el brócoli es un gel, ¿cierto? Pero obvio, hay que decirlo de una vez de antemano. ¿Cómo ocurre esa modulación? También lo vamos a ver, porque una cosa interesante, como les decía, es que tanto como gustativo olfato no tiene una línea tan marcada como los otros sistemas sensoriales, sino que esto se dispersa. Es decir, esta no tiene su lineecita como marcada, bien marcada, sino esto tiene áreas que propagan en diferentes zonas corticales. De ahí la complejidad de estos dos sistemas, pero vamos a llegar a analizarlos. Pero esa... Sí, perdón, allí. Profe, digamos que en ese caso como en el COVID que se Sí. perdía como el olfato, también se perdía como el gusto, pero se están modulando ambas. Sí, y una cosa interesante de esas pérdidas fue tratar de encontrar si el COVID afectaba el receptor o la parte nerviosa central, porque era el detallito. Es decir,
¿nos afecta periféricamente o nos está afectando centralmente? Y de hecho lo más jodido del cuento es que fue de los dos. Sí, claro, es que como les decía, por eso a mí siempre me quedó la preocupación de que le sigan insistiendo de que el COVID es una enfermedad respiratoria como una gripa, porque es que esto produce muerte y produce grandes consecuencias para la salud, no solamente a niveles respiratorios, sino multisistémicos. Y hay muchas personas que post-COVID no recuperaron 100% ni el sistema gustativo ni el sistema olfativo. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque como les decía, estas son enfermedades que pueden afectar tanto periférica como centralmente. Debido como a esta integración, es por eso que como que uno asocia un olor también con un sabor. Porque uno, por ejemplo, dice, no, ejemplo, una papaya, y también asocia el olor con ese sabor. Sí. Sí, y de hecho hay una cosa interesante de esos sistemas, ¿por qué? Porque esos sistemas también te provocan reflejos que es salivatorios en dependencia de lo que te produzca ese alimento. Y es bastante interesante, ¿por qué? Porque de hecho la generación de apetito depende de esos grados perceptivos que tú tengas de cada uno de los alimentos. Yo no puedo leer en cámara porque me vomito. A mí me encanta ese olor. Sí, ya. Pero no siempre sería asociativo, porque si por ejemplo un olor a mí me gusta, eso no significa el 100% de que me va a gustar el sabor. No, claro, lo que pasa que es asociativo en qué, a qué hace referencia, a que tú para poder determinar ese producto, tú necesitas ambos reconocimientos, olfativo y gustativo, para reconocerlo. Pero si te quito, por ejemplo, visión y olfato, y solo te lo pongo a comer, tú no lo reconoces. Entonces, por eso, ¿a qué se habla de integración? Pues, como te decía, por eso, entre comillas, a gastronomía, ¿qué les importa? Que el plato se vea bien, que huela bien y que sepa bien. ¿Por qué? Visual, olfato y gusto. Y todo integra. Y por eso, la experiencia de alimentación es una experiencia integrativa. Totalmente. Hasta, de hecho, hay una cosa importante que uno a veces no le presta, pero la textura también es importante para lo que es la condición de si es agradable o no un tipo de alimento. Claro, porque por ejemplo uno a veces como que ni siquiera ha comido un alimento y con el solo hecho de olerlo como que uno piensa más o menos si le va a gustar o no. Si se va a ir hacia allá o si realmente va a buscar otro tipo de alimento. Y como les decía, es que hasta lo táctil en la lengua es fundamental, porque claro, otra experiencia para mí, estos pedazos de habichuelas grandes sancochado, ¿no? La textura de eso es como, así como un prohibido para mí. Cosas raras. Bueno, detalles para continuar. Una cosa interesante es que aparecieron neuronas de primer orden que pueden sensar más de un tipo de estímulo. A eso se le llama multimodal. Entonces, tienen las neuronas de primer orden denominadas nociceptores. ¿Por qué? Porque es que el dolor puede ser mecánico, puede ser por calor, puede ser por frío o puede ser por procesos inflamatorios. ¿Y qué llamó la atención? Que la neurona de primer orden tiene receptores para cada uno de esos estímulos y lo que hace que es generar señales eléctricas. Entonces, por eso es que el dolor es fregado, porque no es un solo estímulo el que lo puede llegar a activar. Y llamo la atención, y aquí también muestro algo, y es los términos de termorrecepción. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, yo tengo receptores de dolor que sensan temperaturas extremas. Pero tengo receptores de temperatura normal. Termorreceptores. Entonces llamo la atención porque aparecieron unos canales que son divinos, que son los TRP.
son canales que generan corrientes transitorias, por eso el TRP. ¿Qué es lo interesante? En dependencia de la familia es la temperatura de apertura. Entonces, por ejemplo, el TRPV1 se encuentra en los nociceptores y se activan ante temperaturas por encima de 45, por eso temperaturas encima de 45 se denominan temperaturas nóxicas. Y lo más interesante que es que esos TRP pues nos evitan los que son las quemaduras. Por eso, claro, si yo no produzco este canal, yo no produzco la sensación de dolor con temperatura caliente. Entonces, claro, hay sujetos que pueden tener el dedo ahí quemándose y no produce dolor, pero sí se están quemando. Y digo esto ¿por qué? Porque es que la información de dolor es fundamental para la preservación del tejido. Por eso de quitemos el dolor, pues espérate, porque eso es una alarma. Claro, es que por eso la pregunta es, ¿qué te ocasiona el dolor? No quitemos el dolor. ¿Listo? Y vas a preguntar algo. Sí. No, ¿me podría repetir otra vez lo de los TRP? Claro. ¿Qué llama la atención? Si tú ves, este es un eje de temperatura. ¿Qué es lo llamativo? Que si tú ves, tengo nociceptores que sensan lo que es calor extremo y frío extremo. Cuando digo extremo es que producen dolor. Entonces, ¿qué llamó la atención? Aparecieron las familias de TRP. ¿Y esos canales qué son? Son los canales que me sensan o nociceptores o termorreceptores. Entonces, tengo una familia, por ejemplo, que se me activa por encima de 45 grados, que es este TRPV1. Estos están en los nociceptores y cuando se activan, pues da la sensación de dolor térmica de calor. Y por eso decía, si el sujeto no expresa estos canales, pues se queda sin la sensación de nocicepción de calor. Y por eso dicen, yo puedo tener el dedo ahí. Sí, pero te estás quemando el dedo y te está generando un proceso de lesión. Entonces, ¿el frío extremo se siente como presión mecánica? Entonces, no, una cosa importante. Si ustedes se fijan, ¿esto qué es? Especialidad de una proteína en un receptor para ser nociceptor. ¿Por qué? Porque si expresan este TRP, por ejemplo, se activa ante temperaturas de 28 a casi 45, que es lo que nosotros conocemos como cálido o calor. ¿Y estos en dónde se expresan? Netamente en los termorreceptores, no en nociceptores. ¿Por qué llamo la atención y separo? Fíjense que acá aparecen los TRP8 de temperaturas frías, pero que no son dolorosas. Y después me tiro a los TRPA1, que es temperaturas que causan necrosis. Y por eso también causan dolor, nocicepción, ante frío. ¿Qué quiero llamar la atención de estos TRP? Pues que ustedes pueden tener sensaciones térmicas con sustancias químicas. Por ejemplo, capsaicina da la sensación de calor. Entonces, claro, yo no sé si ustedes han visto estos geles que usan en deporte. Estos geles que usan en deporte pueden dar o sensaciones de calor o sensaciones de frío. ¿Por qué? Porque le colocan capsaicina que activa los TRP. O colocan lo que es mentol que activa el TRPM8. Entonces, claro, uno puede activar químicamente estos TRP y por eso tener sensaciones de calor y de frío con cremas. Una pregunta, en el caso del alcohol, ¿sería ya algo cortical o también sería relacionado con la... ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, cuando pues, el alcohol lo que hace es como el calor. No, pero esos son efectos secundarios de las bebidas alcohólicas y va a depender de la graduación del alcohol en cuerpo. Es súper válida la pregunta, pero va a depender también del nivel de alcohol en cuerpo, porque de hecho los efectos del alcohol dependen de los grados de concentración y es por eso los grados de concentración son fundamentales para saber las consecuencias. Y ahí el detalle. Bueno, ¿qué otra cosa? Y como les mencionaba,
Nosotros lastimosamente somos egocéntricos y claro, yo voy a ver solamente humanos, pero cuando uno estudia biología, estudia otros sistemas sensoriales. Por ejemplo, los sistemas sensoriales de infrarrojo que tienen las serpientes. Y estos sistemas son bastante interesantes, ¿por qué? Porque le permiten tener la imagen de la presa por temperatura. Entonces, claro, nosotros hemos construido cámaras infrarrojas para detectar lo que es la producción de calor. Pero, como les digo, hay animales que tienen estos sistemas sensoriales. ¿Qué me queda? Voy a hablarles de lo que es intensidad. Y de lo que es intensidad, como les decía, esto es igual para todos. ¿A qué hago referencia? Tengo acá un ejemplo de un estímulo pequeño y un estímulo grande. ¿Qué comparan? ¿Qué pasa con el potencial receptor? Y después, ¿qué pasa con la señal en la neurona de primer orden? ¿Qué quiero mostrarles dentro de la característica? Que si yo cambio la intensidad del estímulo, cambio el potencial del receptor. Estímulo pequeño, potencial del receptor pequeño. Estímulo más grande, potencial del receptor más grande. ¿Qué llamó la atención? Miren que el cambio del potencial del receptor termina en cambios de la frecuencia de los potenciales de acción. ¿Y eso en qué termina? Con cambios en la liberación en la cantidad de neurotransmisor. Por lo tanto, a esto es lo que se le denomina sumación temporal. ¿Qué es? Que los aumentos de intensidad se traducen con aumentos de frecuencia de potenciales de acción. Pero también de... Y los aumentos de frecuencia de potenciales de acción con aumento de liberación de neurotransmisor. Pero estás hablando de la frecuencia, pero no estás hablando del, como de la longitud de la onda también cambia, ¿no? O... Lo que pasa es que estoy cambiando la fortaleza del estímulo tanto en intensidad como en duración. Pero si solo lo cambiara en intensidad, tú tendrías solo un cambio de frecuencia. Si solo con Claro, es que si tú ves, esto se me alargó. ¿Por qué? No es porque haya cambiado algo del potencial receptor, sino que cambié la duración del estímulo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aunque yo lo hubiera hecho igualito que arriba, pero solo cambiando la intensidad, yo tendría esto más alto, pero con la misma duración. Sí. Y acá, más potenciales de acción, pero con la misma duración. Sí, ya. ¿Sí? ¿Sí está O claro? sea, a duración es longitud de la onda. Claro, y la intensidad duración del frecuencia. estímulo. Exacto. Y intensidad frecuencia. Claro, entonces una de las codificaciones de todos los sistemas sensoriales, ¿qué es? Que el aumento de intensidad me provoca aumento del potencial del receptor, que termina en última instancia aumentándome la frecuencia de potenciales de acción. Entonces, claro, que acá yo tenga poca iluminación y acá tenga más, pues va a depender de esto. Sí. Igual que yo sense esto suave, esto más fuerte y esto más fuerte, va a depender de qué? De cambiar la frecuencia de estimulación. ¿Sí está claro? Sí. Por lo tanto, yo estoy codificando en cantidades. Entre mayor cantidad, mayor es la intensidad. ¿Sí? La otra, y llama la atención, se ha estudiado mucho en mecanorrecepción de la piel y se llama sumación espacial. ¿Qué es la sumación espacial? Es que se activen más neuronas sensoriales por el estímulo. Entonces, ¿el ejemplo qué es? Pues, cuando se ha hecho a nivel de piel, estímulos suaves, se ha visto que se activan pocas neuronas mecanorreceptoras. Pero si yo sigo incrementando el valor del estímulo, miren que incremento más la cantidad de neuronas de primer orden que se activan. Y si yo estimulo más fuerte, miren que se activan más. A esto es lo que se le llama sumación espacial, que se activen más neuronas sensoriales para llevar más información a la vía cortical. ¿Cuál es el detalle? Esto se ha estudiado mucho con mecanorrecepción, pero los otros no funcionan tan así. Pero bueno, entre comillas, gusto también, olfato también, entonces pues
esto de la sumación se puede dar. Otra cosa, y llamo la atención, es la duración del estímulo, y el compañero preguntaba algo que era importante y es relevante, y es, bueno, nosotros o los receptores siempre descargan siempre que esté el estímulo. Y acá, pues acá un ejemplo que creo que me va a servir es olfato. Uno se coloca una loción o un perfume inicial, uno lo detecta, pero después de que va pasando el tiempo ya no lo detecta. Y la pregunta es, ¿se fue el perfume o yo ya no lo detecto? Y aquí llama la atención, ¿por qué? Pues uno sale y dice, ¡ay, huele rico! Entonces uno dice, ah, bueno, no, sí estoy oliendo. Por lo tanto, acá hay un proceso que se llama adaptación. ¿Qué significa adaptación? Que hay moléculas químicas que pueden hacer que el receptor se adapte y ya no lo sense más. ¿Cómo así? Voy a entender eso. Entonces, para que me puedan entender, se ha estudiado la neurona de primer orden y se les da un estímulo. Miren que es igualito el estímulo. Lo coloco, lo quito. ¿Qué observo abajo? Observo diferentes tipos de receptores y su respuesta eléctrica. Este genera esta respuesta eléctrica, que es potenciales de acción durante todo el momento del estímulo, y este solo me detecta cuando lo coloco y cuando lo quito. Porque aquí en ese estímulo off la puntuación es negativa. Voy para allá, porque hace deflexión. Y entre comillas llamo la atención en que lo que quiero que se fijen antes de las deflexiones es si sostienen la generación de potenciales de acción durante la colocación del estímulo. ¿Yo qué observo? Hay receptores que se denominan receptores lentos, los cuales siempre generan potenciales de acción durante todo el tiempo de estimulación. Por eso se llaman adaptadores lentos, porque siempre están descargando si tengo el estímulo. Pero no todos los receptores son de adaptación lenta, sino tengo muchos de adaptación rápida. Y como el compañero mencionó, los de adaptación rápida son bastante interesantes. ¿Por qué? Porque me detectan son los cambios, cuando lo coloco o cuando lo quito. Por ejemplo. Olfato. ¿Pero eso de olfato sería rápido? Es que tiene adaptación, es que se llama adaptación rápida. ¿Por qué? Porque tiene receptores en los cuales cuando tú colocas el estímulo genera un cambio, pero cuando estás durante o sigues con el estímulo, él ya no genera adaptación o cambio. Solamente hasta que tú lo quitas o lo retiras, vuelve a generar una nueva fluctuación. Entonces, si tú, acá llamo la atención de por eso el denominador de rápido, ¿por qué? Porque cuando tú colocas el estímulo, él solo genera potenciales de acción cuando tú colocas en el cambio. Y por eso se llaman detectores de cambio. Y uno de lento, profe. Tranquilos que, como me voy a ir metiendo por sistemas, voy a mostrarles tanto rápidos y lentos de las modalidades. Porque de hecho, hay modalidades que pueden tener